Las 11 de la mañana con 37 minutos de este lunes 30 de marzo. Hacemos este Ciudadano ADN como siempre conectados con todos y todas, y hoy más que nunca lunes de salud mental, que por supuesto tenemos que hacernos cargo de lo que está pasando, ¿no? De la contingencia, aunque usualmente es un tema que nosotros tratamos de tener presente en nuestra agenda, porque la educación emocional se nos vuelve más fundamental que nunca. Había venido en febrero, en enero, Arnaldo, y habíamos dicho, en marzo tenemos que hablar por el regreso de la vuelta a clase de los niños. No nos habría gustado, Arnaldo, que tuviera que ser en este contexto, ¿no? Pero lamentablemente estábamos escuchando recién noticias desde Curicó a propósito de tratar de internar un arma de fuego. Tú mismo nos contabas que un alumno en Argentina, en Santa Fe, también entró armado a un colegio, y obviamente lo que pasó en Calama. No sé si somos tan conscientes de lo que está pasando. Buen día, bienvenido. Hola, Arnaldo, bueno, gracias por venir. Cristian, Sandra, bueno, un gusto y gracias una vez más por darnos estos espacios. Yo creo que hoy día la evidencia es más que clara. Hoy día podemos seguir apagando o cerrando, como se dice, tapando el sol con un dedo, haciendo pórtico, buscando cualquier tipo de variable para poder apalancar un tema que es mucho más complejo y multifactorial, que creer que esto se va a solucionar con un tema de medida de parche. Hoy día yo siento que la importancia de la educación emocional tiene que ser tema para el presidente, para la primera dama, para todos los ministerios. No solamente hablemos del Ministerio de Educación, porque esto tiene que ver con el Ministerio del Trabajo, que tiene que ver con temas de salud mental, tiene que ver con ministerios de salud, y la verdad es que hoy día siento, y te lo digo muy sinceramente, que el tema de la educación emocional tiene que estar inserto en el colegio. Tiene que el niño tener herramientas para poder apalancar todos los problemas que hoy día estamos viendo de violencia. Sí, me parece que una de los pasos iniciales, por ejemplo, es no ver este caso como una situación, digamos, aislada. ¿Y a qué me refiero? No es que pase siempre, no es que pase mucho, nos asombra y nos conmueve, y qué bueno que nos asombre y nos conmueve. Pero claro, este final es trágico, ¿eh? Pero la situación no es tan aislada. La situación de violencia en los colegios no es tan aislada. La situación de violencia en chicos y chicas jóvenes no es tan aislada. A lo mejor al final sí, lamentablemente una tragedia gigantesca. Digo porque creo que un error es pensar como, oye, si pasó una vez, hay 10.000 casos que no son así. Creo que no va por ahí. Hay otros casos que salieron ahora hace poco en Cañete, y pongámonos a nivel de lo que ustedes también van informando y observando como medio. Esta niña de 21 años, que tiene la edad de mi hija, tiene un altercado en Valparaíso con otro auto y la terminan atropellando y muere. Y te vas encontrando con otros casos, hace un par de años, con un director o una profesora que cita a la mamá del niño que hacía bullying, y termina la mamá pegándole al director del colegio. Y te vas encontrando todos los temas. Por eso lo que dices tú, Cristian, no es aislado. Y tenemos que tomar finalmente una mirada de Estado, no una mirada del gobierno de turno, porque esto tiene que ver con un sistema que permita entender que el trabajo socioemocional requiere un trabajo sistemático, continuo y permanente. Si nosotros vamos aquí un poquito a los números, yo siempre lo menciono, entre los 9 y los 14 años está el 87% de la violencia escolar, entre los 9 y los 14. Cuando nosotros implementamos un programa de educación emocional entre edades más pequeñas, entre niños de 6, 7 años, lo que estamos haciendo es cimentar una serie de herramientas para cuando lleguen esas conductas más disruptivas, la convivencia escolar y todos los problemas que tienen que ver con violencia bajen. Y ahí donde se hace un trabajo. Los colegios Montessori tienen un trabajo ya muy profundo en esto, y aquí los datos son lamentablemente bastante relevantes. Yo tengo aquí un dato, mira, 7 de cada 10 denuncias en educación hoy día que tenemos son por temas de convivencia escolar, y las denuncias han aumentado más de un 40% desde el 2022, es decir, post pandemia ya este tema se nos lanzó. Y el maltrato a docentes, a los profesores, creció en un 120% en menos de un año. Y 3 de cada 4 estudiantes han vivido algún tipo de violencia escolar. Por lo tanto, hoy día ya no es un tema aislado. Probablemente, antes decíamos, los problemas de violencia ya no me tocan. No, yo puedo salir hoy día en el auto un rato más y me pueden asaltar, me pueden pegar en el auto, puedo tener mi hijo, pueden tener una situación también de violencia en cualquier ámbito. Entonces, aquí donde tenemos que hoy día poner una posición mucho más fuerte con respecto al tema de la educación emocional en los colegios. Estamos conversando con Arnaldo Canales, doctor en Pedagogía y Educación y especialista en Educación Emocional. Arnaldo, me acuerdo que hace algunos años empezamos a hablar del bullying, que era un concepto que no estaba tan arraigado. Trajimos especialistas internacionales desde Finlandia, me acuerdo que vinieron a contarnos cómo se trabajaba con unos programas donde los testigos también eran importantes para los colegios, que tuvieran algún compromiso como de comunidad. Empezaron a hacerse un montón de campañas a propósito de lo que pasó con el caso de Katy Winter, particularmente, que golpeó tanto. Además, estuvo súper presente el tema.
tema, que los colegios tenían que tener protocolos, y uno dice, ¿y nada de eso dio resultado? Bueno, siempre nos ponen los países nórdicos, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Suecia, y el modelo Kiva y todo. Claro, efectivamente son modelos que van insertos en una de las sombras que tenemos, que es convivencia escolar. Pero cuando nosotros trabajamos desde un proyecto educativo institucional, tomando las variables que inciden en el desarrollo humano, un niño no solamente vamos a estar previniendo el bullying, vamos a mejorar la excelencia académica. Yo les voy a dar un dato aquí para poder profundizar en esto. En enero del 2025, la UNESCO incorpora una modificación y le pide a todos los estados miembros que incorporen el desarrollo socioemocional en la escuela. Sale ya indicado. Y toman el estudio que hace Joseph Durlack, que es de la Universidad de Chicago, y donde incorporan 3 elementos esenciales. Primero, que aumenta el rendimiento académico entre un 15 y un 20%. Pensemos en esos directores y dueños de colegios que no les interesa la educación emocional, solamente quiere excelencia académica, perfecto. Igual compre la educación emocional, porque le va a servir por ese lado. Lo segundo, ven conductas. Hay una variable vinculada a la conducta. Niños que tienen conductas antisociales, que son más disruptivos, gradualmente van cambiando en conductas más prosociales, porque hay un trabajo sistemático, hay también una mirada transversal, que también es un tema muy importante, porque también tenemos sesgo como docente frente a esto. Y por último, están las variables vinculadas al aprendizaje socioemocional en términos de la formación misma, que tiene que ser activo, tiene que ser, no en la sala de clase mirando la nuca al compañero, que todos crecimos así, claro. Tiene que ser explícito, sistemático. Y aquí Joseph Durlack toma el concepto SAFE, que tiene que ser secuencial, es decir, por fase, tiene que ser activo, focalizado y explícito. Entonces, los colegios que han logrado implementar, y aquí te puedo mostrar el del Colegio Lancaster, Antofagasta, el Instituto San Pedro Concepción o el Colegio Rayunt, que está en Melipilla, incorporan ya, tienen sello en educación emocional. Entonces, ahí donde dice, esto funciona, esto resulta, o esto solamente es chaya, o es un discurso a la bandera, no. Si yo trabajo con una cultura organizacional como colegio, finalmente esto permea en culturas de paz. Lo dijeron antes en el otro caso, ustedes estaban mencionando. Y aquí hay un tema. La cultura de paz se trabaja desde la casa. Sí. Si yo llego tarde, pongo la alarma y amanecí 15 minutos tarde, altero a toda la familia. Corran, apúrense, que vamos tarde, subas al auto. Acelero, freno, rápido, bájate, sube, te saca la mochila. Eso es violencia. Sí, claro. Absolutamente. Entonces estoy trabajando alterando todo el ecosistema de mi núcleo. Y eso repercute en el trabajo, repercute en el ambiente. Las culturas de paz se propician. Y esto es un trabajo que finalmente, la historia es bien bonita cuando uno habla de Alfred Nobel, que ahí viene todo un concepto de culturas de paz. No sé si da el tiempo, pero cuando Alfred Nobel lo confunden en una historia donde había muerto el hermano, y creen que había muerto Alfred Nobel, y él dice, murió el mercader de la muerte por el tema de la dinamita. O de la dinamita. Y finalmente Alfred Nobel dice, oye, no morí yo, murió mi hermano. Y dice, no puede ser, me van a recordar así. Y ahí cambia Alfred Nobel todo y empieza a destinar sus fondos a generar todo un trabajo para darle visibilidad a aquellas personas que propicien espacios de culturas de paz. Y de ahí viene el premio Nobel y todos los otros premios. O sea, se puede aprender. Sí, aprendió de los dolores. La historia es bien bonita. Y en ese aspecto, ¿no? Pensando en situaciones como la que se vivió en Calama, ¿tú piensas que hay un tema de mala gestión de las conductas, de los comportamientos? Estoy pensando en voz alta. ¿Somos más violentos que antes? No lo sé. No sé si está la data. De verdad no lo sé. O gestionamos las emociones de otro modo, o gestionamos mal las emociones, o esta cosa de la misma productividad o qué sé yo, nos lleva a que el foco no vaya precisamente en la gestión de emociones. Yo creo que hoy día no hemos querido observarlo. Yo creo que esa misma directora de ese colegio debe tener un mundo interior, un mundo emocional que ni ella sabe cómo opera. Y ojo, ustedes probablemente lo saben, ya años atrás se había quitado la vida una niña de ese mismo colegio. Ya se había suicidado. Entonces, cuando vemos cuáles son aquellos elementos que pudiésemos entender de incorporar el tema del desarrollo socioemocional en una escuela, primero tiene que ver la conciencia plena de ese director de colegio, el equipo de gestión que realmente cambien la mirada.
Los proyectos educativos institucionales que incorporan educación emocional finalmente cambian. Fíjate que Chile tiene los famosos los indicadores de desarrollo personal y social, los IDPS, que están de forma transversal siendo observados constantemente en la planificación de un aula. Y lamentablemente esto no tributa muchas veces en la planificación del profesor. Entonces el desarrollo socioemocional es visto como queda en tierra de nadie y no se trabaja. Fíjate que los casos que se han documentado con respecto al trabajo socioemocional en la escuela notan fuertemente el cambio, como les decía recién. Cambia la actitud con ellos y con otros. Son mucho más empáticos, tienen mejores relaciones interpersonales, son más sociables y empieza a cambiar la dinámica del colegio. Entonces ahí yo siento que en el caso de Calama, más allá del caso particular que sigue siendo doloroso y se comunicó conmigo la delegada presidencial para ver si podemos apoyarlo, no hay un trabajo con la familia. Y a mí me resuena mucho esto porque yo hago una reflexión en mis redes sociales y todo dice, esto es de la familia, esto es de la familia, esto es culpa de la familia. Y tienen toda la razón. La sociedad dice, oye, este joven, ¿qué le pasó en la familia? Entonces tú vas a escuchar al compañero que habla, que era muy cercano a él, y dice, vean la historia de vida que tenía él. Nadie mucho va más allá de justificarlo. Esto no es justificarlo, sino entender que hay un tema multifactorial. Explica, mira, este niño temas de abandono, no era visto, no era querido, no era aceptado. Habían variables que inciden muchas veces en estas conductas. Entonces, Cristian, volviendo un poco a tu pregunta, yo creo que acá la inserción de la familia es vital. La familia adolece y carece de esta formación. Y nosotros creemos que lo hacemos maravilloso hasta que alguien nos dice, no lo está haciendo maravilloso. Uno cree que porque el niño ya tiene 12 años, ya lo solté, camina, come solo, abre el refrigerador y se puede hacer una taza de té. No, tienen que seguir acompañándolo. Y esto se exacerba con el tema de las redes sociales. Los grados que hay de ansiedad, de temas de salud mental, y lo hace el estudio, lo que lo hace Jonathan Haidt en el libro que hay Generación Ansiosa, en 4 años, del 2008 al 2012, proliferan todos los smartphones. Hoy día todos los niños están muy irritados. Hay un tema de comparación social, hay temas que están vinculados a la ansiedad social y también ser visto por otros. Y esto finalmente permea en lo que dices tú. ¿Qué pasa? ¿Somos más violentos que antes? Y hoy día creo que hay factores externos que sí, posibilitan que estemos mucho más irritables, que todo sea inmediato, el nivel de dopamina y todo lo que ustedes probablemente han visto muchas veces con respecto a esta necesidad permanente de satisfacción inmediata y la poca tolerancia. Es decir, el trabajo de una competencia emocional como la paciencia, nadie la trabaja. Y aquí hay un tema mucho más amplio, obviamente, que podríamos profundizar. Arnaldo Canales, pero además uno cuando piensa en esto, y que efectivamente es súper real, acá en el programa tratamos siempre de amplificar todo este tipo de situaciones que terminan siendo conflictos sociales, a todos nosotros, a que sea una red de apoyo amplificada, a la que tengan, bueno, obviamente la violencia está en los adultos y esto se aprende y hay un ejemplo, pero tal vez uno piensa en los más chiquititos, tenemos que frenarlo desde antes, ¿no? Estamos más a tiempo de poder cambiar un montón de conductas. ¿Ante qué cosas tenemos que estar atentos, no solo los padres, no solo los profesores, sino que todos, ¿no? Porque efectivamente con el caso de Calama se dice que este muchacho hacía meses que estaba planificando esta situación y que hoy día se dan cuenta que sí, que se aislaba, que en realidad tenía algunas conductas extrañas, y en ese momento donde tenemos que hacernos cargo, cuando vemos las primeras señales, ¿o no? Sí, yo aquí apelo un poco a lo que decía Humberto Maturana, incorporar, y lo dijo Gabriela Mistral, el tema de la pedagogía del amor. Esto es un tema, vamos a ir a lo más sensible. Si yo estoy en una escuela, yo soy profesor o soy alumno, pongamos en el caso alumno, y un profesor me ve, me trata por mi nombre, me observa, se vincula conmigo desde... yo era un niño muy disruptivo en el colegio. Yo no tuve un profesor, salvo todavía recuerdo un profesor de educación física que se llama, de apellido Saldivia, que me regaló en 7º básico un diploma por el mejor alumno del mes. Y yo toda la vida, hasta el día de hoy que tengo 52 años, me recuerdo de ese pequeño gesto de cariño que hizo conmigo y que lo hizo delante de todo el colegio, un diploma de papel roneo, probablemente era claro. Entonces, ahí yo digo, esto es simplemente poder trabajar el amor en los niños. Y te pongo un caso que me pasó en Monterrico, en una escuela en Perú, en Lima. Un niño, eran 3 hermanos, era el concepto, la misma idea del Sename allá, y este niño tenía 16 años y era el niño más disruptivo, se escapaba del colegio. Le dije, hagamos un proyecto, un piloto, le dije yo, que 3 profesoras apadrinen al niño. Hagamos 3 gestos de amor con ese niño durante el día.
éramos 3 profesores, listo, usted va a hacer 3 o 3 test. Y en el día, en las 6 horas que estaba ese niño, al niño si estaba jugando la pelota, ese profesor llegaba y dice, oye Esteban, venga para acá, que juega bien a la pelota, ¿eh? Lo felicito, usted es muy buen futbolista. A los 20, media hora aparecía una profesora, todo esto le decía, oiga Esteban, ahí tiene un chocolatito, vamos. Y el niño empezó a recibir cariño, ser visto, ser observado. Hablaba yo con la directora hace un tiempo atrás, me dijo, el niño ha sido otro. Simplemente con temas de cariño, de afecto. Y yo creo que hoy día, gran parte, y yo lo digo por la experiencia que me tocó ver en el hogar de Cristo, que trabajamos con Benito Baranda en temas de proyectos en centro abierto, o en la misma aldea SOS, la mayor fuerza que nos podemos generar a través del trabajo socioemocional es trabajar desde el afecto, vincularnos de forma real. Yo siempre digo que nosotros nos enfermamos en los vínculos, pero también nos sanamos en los vínculos. Y ahí yo creo que está el trabajo de esa institución. Calama, ¿qué tiene que hacer? Cambien el proyecto educativo institucional, reformulen. No estamos diciendo que vamos a irnos para otro extremo, no. Vamos a seguir trabajando en el mundo académico, pero también con una mirada al desarrollo humano. Si tiene que estar en justo equilibrio. ¿Cómo lo evalúas tú, Arnaldo, respecto a, por ejemplo, así como hablábamos de una sociedad de producción y qué sé yo, también estamos en una sociedad, siento yo, a lo mejor estoy totalmente equivocado, que también espera como ser muy drástico, ¿no? O sea, también estamos en una sociedad en donde el discurso de no permitir un montón de cosas es extremadamente popular. En campaña, de hecho, en campañas electorales, hubo un candidato que se burlaba de otro candidato porque decía que, y lo decía de manera irónica, hay que tratarlos con amor. Hay que tratarlos con amor. Y tú hablaste del amor varias veces y yo estoy de acuerdo contigo. Ese candidato ganó la elección, ¿no? Con un 60% de los votos. ¿Cómo compatibilizar aquello? Porque también significa que obviamente uno no está descuidando lo demás, ¿no? O sea, la parte urgente, por supuesto. Pero ¿cómo hacer entender a una sociedad que de pronto lo único que espera en esa misma inmediatez es la mano dura, son los pórticos en el colegio, hay que mandarlo todos para la casa, hay que echarlo todos de Chile? Esos discursos son muy populares, po. Sí, y venden harto también. Un montón, po. Precisamente porque lo vemos todos desde la urgencia y todos nos ponemos de alguna manera también extremistas frente a este tipo de decisiones. Y insisto, y son cortoplacistas. Y un poco lo que dices tú, funciona sí, al corto plazo. ¿Funciona? Pero si queremos tener una mirada de país y de Estado, tenemos que trabajarlo de forma preventiva. Y ahí obviamente lo punitivo funciona. Y aquí voy a irme solamente al tema del papá o la mamá o el docente. Hay 3 elementos que son importantes en el desarrollo de una crianza, más allá de los apellidos y todo lo que hoy día hay de crianza responsable, espiritual, cariñosa y todas las modas de la crianza. La crianza tiene 3 elementos importantes. La primera, que tiene que ver con límites, marco regulatorio en una familia donde cada situación que yo haga tiene una consecuencia, positiva o negativa. Y yo como papá le digo, compadre, quedamos en un acuerdo, usted no cumplió, hoy día no sale, hoy día... Y esos marcos regulatorios existen en gran parte, me imagino, de la familia. Pero en otros son mucho más complacientes y de alguna manera subvencionan mucho de estas situaciones que tienen que tener marco regulatorio. Lo segundo tiene que ver con la autonomía gradual según el grado de madurez del niño. Es decir, yo al niño lo voy soltando, vaya a pesar la fruta al supermercado, prepárese un sanguchito, vaya, le ponga la alarma para despertarse, le voy dando autonomía a ese niño para que obviamente tenga herramienta el día de mañana y pueda también contribuir. Y lo otro... Lo estoy preparando, claro. Lo estoy preparando para la vida. Fíjate que en el mundo universitario hoy día hay papás que siguen defendiendo las notas de los hijos en la U. Sí, nos ha pasado acá, nos han contado acá algunos... Entonces, el concepto del papá helicóptero, la familia helicóptero, ha llegado al mundo de la universidad, y que yo me ha tocado ver algunos ejemplos. Y lo tercero, Cristian, Sandra, es la parte emocional. Yo como padre tengo que legitimar lo que mi hijo me dice, siente, percibe, aunque para mí sea una tontera, tengo que entender la importancia que tiene lo que él me está diciendo. Y lo otro es evitar la aversión. La aversión es muy frecuente nosotros como padres, ay, de nuevo con lo mismo, hijo, ¿hasta cuándo? Entonces, de alguna manera, lo que estamos haciendo es poniendo barreras, limitando finalmente la posibilidad que ese niño se vincule con nosotros de una forma sana. Porque fíjate, muy frecuentemente escuchamos, mi hijo no me cuenta nada, mi hijo no me dice nada de lo que le pasa. Y otros papás levantan la mano, y yo pongo el caso mío particular, que yo he hecho un trabajo también de mis propias imperfecciones, en tener calidad de presencia con mi hijo. Y yo puedo hablar con mi hijo, que tiene 20 años, y mi hija 21, 40 minutos, y totalmente conectados frente a las realidades que ellos tienen. A quién les gusta, a quién no les gusta, los dramas con sus amigos.
Pero hay papá que dice, oye, me encantaría tener esa relación que tenés tú con tu hijo. Hay que trabajarla. Exacto. Esto se entrena. Si esto nos llega por un tema, no somos seres de luz, decir, oye, mi hijo se sentó y me contó lo que nos pasa. No, claro. No, y se entrena además con las conductas como la coherencia, como tú dices, no sé, si le prometes algo, le cumples a los niños, los escuchas, no los juzgas directamente. O sea, un montón de cosas que uno tiene que ir haciendo en el día a día. Sí. Arnaldo, pero además tú decías, aquí necesitamos políticas de Estado. Sí. ¿Qué pasa inevitablemente con el Congreso, que es el que legisla? Porque tuvimos casos, una seguidilla de casos muy terribles, por ejemplo, de suicidios laborales, ley Karen. Tuvimos muchos casos de violencia en el pololeo, ley Gabriela. Y así, estamos acostumbrados a ser bien reactivos. ¿Qué pasa con la educación emocional? Que nos queda súper claro que es una deuda pendiente, pero que a lo mejor necesitamos tener ese rayado de cancha que nos podría dar una legislación. Bueno, yo desde casi 15 años impulsé la ley de educación emocional. He tenido muchos actores del Congreso que han querido adherirse. La ley salió en el gobierno, cuando Camila Vallejo era diputada, que adhirió a este tema, y se presentó un proyecto de ley en el año 2019. Nunca más se hizo nada. Yo me junté un par de veces con ella y cuando fuera un gobierno le escribí las primeras 3 veces, me dijo, sí, lo vamos a ver, y después Cris, me imagino se la comió el día a día y nunca más fue tema. Yo me junté también en un evento que lo fue a buscar al expresidente Boric y de hecho lo grabé, le dije, por favor, pónganle urgencia a este tema. Lo voy a hablar con Cataldo, me dijo. Listo, tampoco se hizo nada. Ahora que hay savia nueva en el Congreso, nuevos diputados, me he contactado con Cristian Mella, que fue core también de la Quinta Región, y me junto con varios diputados el 8 de abril en el Congreso para poder levantar nuevamente el tema de la Ley de Educación Emocional. Y la Ley de Educación Emocional no es solamente incorporar un espacio o una asignatura de educación emocional, es tener una mirada transversal donde el docente también se prepare. Claro, como tener perspectiva de educación emocional en nuestro establecimiento. Exacto, pero aquí hay un tema que no es más carga para el profesor Arnaldo, nosotros nos vamos a tener que hacer cargo de las emociones de los niños, no hay especialistas suficientes. No hay especialistas, esto no es una clínica, no somos un hospital, yo no soy el papá, y bueno, todas las objeciones que conocemos. Esto también incorpora una modificación en la ley de universidades estatales, la ley 21.094, que tiene que ver con la formación de formadores. No puede ser, y por favor corríjanme y búsquenlo, que las mallas curriculares de pedagogía todavía no tengan inserta la educación emocional. Algunas lo están haciendo. Anda Lutena, anda otra, ahí tienen educación emocional. Entonces, finalmente, como es extracurricular o por afuera, llegan profesores a hacer clase a Calama o llegan profesores a hacer clase a Cañete, profesores recién titulados, y no tienen idea de educación emocional. Entonces después decimos quién contiene, quién modela, quién regula, quién apoya al niño. ¿Cómo? Si yo con suerte regulo mis propias emociones, dice el profesor. Entonces aquí hay un tema que es una mirada, por eso insisto, de política de Estado. Y yo pongo siempre el ejemplo del metro. Si uno va al mapa del metro, el metro está delineado desde el año 68. Entonces ha sido una política de Estado, sí. Nosotros tenemos que tener la educación emocional como una política de Estado y que ojalá siga ejecutándose en la medida que los gobiernos vayan cambiando, porque esto finalmente, yo siempre lo he dicho, es una ley que propicia también cambios de mirada y propiciar temas de culturas de paz en una sociedad donde la violencia, y ojo, yo termino de hacer esta entrevista con ustedes y mañana ustedes van a estar mencionando otra noticia dolorosa. En una semana más va a haber otra noticia. Entonces finalmente terminamos siendo reactivos y lamentablemente no tomamos el tema como se debe. Y ojo, adhieren gran parte de los profesores a este tema y lo necesitan. Claro. Porque ¿quién no quiere estar en un entorno tranquilo, saludable y sobre todo con nuestros niños, niñas y adolescentes en buenas condiciones, ¿no? Es una situación, insistimos, de la que nos tenemos que hacer cargo todos y las tenemos que reflexionar y ojalá hoy día conversar también en los colegios, pero también en las casas, en los trabajos, en todas partes. Por eso agradecemos especialmente poder tener este espacio que va a quedar disponible además en nuestras plataformas digitales en Spotify para que ustedes lo puedan revisar. Hoy junto a Arnaldo Canales, doctor en Pedagogía y Educación y especialista en Educación Emocional. Muchas gracias, Arnaldo. Ahí nos cuentas cómo te va el 8. Bueno, sí, para la otra visita.